Pasa. Regresamos. Pasa a vosotros. Continuamos con la lectura de nuestro libro de Deuteronomio. Estamos en la segunda porción e imploré y ahora es nuestra quinta lectura. Acabamos de terminar, o Moisés acaba de relatarle al pueblo lo que fueron los 10 mandamientos y ahora Moisés va a proceder a describir las escenas durante y después de la entrega de la ley. Un evento totalmente sin precedentes, decíamos. No ha habido otra ocasión en que Dios se diera a conocer ante toda una nación, más de, decíamos aproximadamente 3 millones de personas. No ha habido otra ocasión. Y también dice que escuchaban la voz de Dios en la oscuridad, sí, entre las sombras, pero el monte Sinaí estaba en fuego. Vamos, este contraste, pues únicamente nuestro Dios lo puede hacer, el creador de todo. Nos encontramos en nuestro capítulo 5. Dependiendo la versión, en algunos estamos en el verso 19 y en otros estamos en el versículo 22. Dice: a las palabras estas habló Dios a toda vuestra congregación en el monte de dentro del fuego, la nube y la niebla, una voz grandiosa que no volverá, y las escribió sobre las 2 tablas de piedra y me las entregó a mí. Dice una voz grandiosa y que no volverá. Porque precisamente decíamos, Dios nunca más volvió a hacer una manifestación de su gloria divina ante las masas. Es decir, no se añadirá o no se volverá a repetir algo así. También podemos entender, de acuerdo con la traducción, una voz que no paraba y que no se interrumpía. Vamos, porque solamente nuestro Dios puede hablar sin la necesidad de interrumpirse, no necesita respirar para hablar. Dice el siguiente verso: y fue cuando escuchasteis a la voz de dentro de la oscuridad y la montaña ardía en el fuego, que os acercasteis a mí todas las cabezas de vuestras tribus y vuestros ancianos, y me dijisteis: he aquí os ha mostrado Dios, vuestro Dios todopoderoso, a su gloria y a su grandeza, y a su voz hemos escuchado dentro del fuego. El día hemos visto que ha de hablar el Todopoderoso con el hombre y permanecerá vivo. Mas ahora, ¿por qué habremos de morir cuando nos consuma el fuego grande Si volvemos nosotros a escuchar la voz de Dios, nuestro Dios Todopoderoso, mas entonces moriremos nosotros. Pues ¿quién es toda carne que ha escuchado la voz del Todopoderoso viviente hablar de dentro del fuego como nosotros y ha permanecido con vida? Acércate tú y escucha a todo lo que te ha de decir Dios, nuestro Dios Todopoderoso, y tú nos hablarás a nosotros a todo lo que haya hablado Dios, nuestro Dios Todopoderoso, hacia ti, y lo escucharemos y lo haremos. La preocupación del pueblo es que imagínense, decimos, en cuanto al ambiente, lo que había alrededor, oscuridad, el fuego humeando, cómo se simbra la tierra, realmente el escuchar la voz de Dios debió ser algo. Vamos, al pueblo le infunde este miedo, este temor, que van los principales, van los ancianos a hablar con Moisés y diciéndole: no podemos oír más, es demasiado. Vamos, y también le preguntan: ¿acaso somos meritorios de seguir oyendo la voz de Dios, de vivir? ¿Podrá alguna carne hacerlo? Por eso mejor le piden a Moisés pues que él pues sea el intermediario entre Dios y el pueblo. Ahora, no nos lo relata, pero pareciera o nos deja ver que a Moisés pues esto como que no le agrada. Él quizá consideraba que el pueblo estaba en un nivel más elevado para captar la palabra de Dios, pero ellos al negarse a esto pues quizá siente que no aman lo suficientemente a Dios. Por lo tanto, nuestro Dios le va a contestar a Moisés. Dice: y escuchó Dios a la voz de vuestras palabras al hablar vosotros a mí. Ahora, esto de que escuchó Dios, como lo hemos explicado antes, todo verbo de alguna actividad humana que se le atribuye a Dios en la Escritura se hace de manera convencional para hacer que sea el texto perceptible a nuestro humano y limitado entendimiento. Mas en realidad toda actividad humana o concepto humano, como escuchar, enojo, arrepentimiento, son conceptos que están infinitamente lejos de ser achacables a Dios.
Vamos, Él es el creador y eterno más allá de todas las dimensiones físicas como espacio y como tiempo. Entendemos esta parte, sabemos que Dios oye todo lo que decimos, no es como que el pueblo hable y Dios no escucha, no. Cuando se refiere a eso es porque no atiende, no va a contestar sus plegarias por un motivo. Ahora le dice a Moisés, los escuché, ok, voy ¿cómo se diría? A actuar basándome en lo que están pidiendo. Dice, y me dijo Dios a mí, he escuchado ante mí a la voz de las palabras del pueblo las cuales te hablaron a ti. Está bien todo lo que hablaron. ¿Quién daría y sea su corazón para ellos, para temerme a mí? Dios está diciendo, ¿quién daría? Aprendemos que nuestro Dios no interviene en la superación moral y espiritual de la persona. Esto es el libre albedrío, el objetivo de la existencia humana, que cada quien elija lo que mejor le convenga. Dice nuestro Dios, ¿quién daría y sea su corazón para ellos, para temerme a mí? Y para cuidar a todos mis preceptos todos los días, para que sea bien para ellos y para sus hijos para siempre. Anda, di a ellos, regresad para vosotros a vuestras tiendas. Ya les dijo los primeros mandamientos y ahora les está diciendo, recuerde, el pueblo escuchó nada más los 2 primeros mandamientos. Después van los principales, los ancianos también a hablar con Moisés, que no pueden soportar más la voz de Dios. Y entonces les dice Dios pues que se regresen a sus tiendas. Esto quiere decir, todo lo que han aprendido, lo que han logrado absorber en el Sinaí, pues que ahora vayan a su casa y lo pongan por obra dentro de su casa, es decir, con sus hijos, lo transmitan y procuren hacerlo siempre, todos los días de su vida. Dice el verso, mas tú aquí preséntate conmigo y hablaré a ti a todos los preceptos y los decretos y las leyes que les enseñarás y los harán en la tierra que yo he de entregar para ellos para poseerla. Y lo cuidaréis para hacer conforme lo ordenó Dios, vuestro Dios todopoderoso a vosotros. No os apartaréis, desviándose a derecha o a izquierda. En todo el camino que os ordenó Dios, vuestro Dios todopoderoso a vosotros, habréis de andar, para que viváis y sea bueno para vosotros, y hagáis alargar los días en la tierra que habéis de poseer. Moisés llama al pueblo a cuidar escrupulosamente los mandamientos de Dios, pues sometidos en el servicio de Dios, llegarán a reverenciar y a temer a Dios, siendo un buen ejemplo para los hijos y para los hijos de sus hijos. Dice también para que tengan esta herencia en la tierra, para que su permanencia pueda seguir siendo en paz, sin problemas de enemigos. Bueno, pues deben cumplir y transmitirlo a sus hijos e incluso a los hijos de sus hijos. Entramos ya a nuestro capítulo 6, dice el verso 1. Y este es el precepto, los decretos y las leyes que ordenó Dios, vuestro Dios todopoderoso, para enseñarlos a vosotros, para hacerlos en la tierra que vosotros habréis de pasar allá para poseerla, para que temáis a Dios, tu Dios todopoderoso. Todo el objetivo de los mandamientos, pues es llegar a esta categoría, a este nivel de temer, un temor reverencial a Dios, respeto hacia nuestro Dios. Dice, para cuidar a todos sus decretos y sus preceptos que yo te ordeno, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y para que se alarguen tus días. Y escucharás, Israel, y cuidarás para hacer, para que sea bien para ti, y para que os multipliquéis mucho, conforme habló Dios, el Dios todopoderoso de tus padres para ti, una tierra que emana leche y miel. Y podríamos preguntarnos, bueno, el cuidar los mandamientos de Dios, lo veíamos en la lectura anterior, sobre honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y te vaya bien. Dice ahora, cumple todos los mandamientos para que tu vida se prolongue. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué en el caso de no cumplir los mandamientos la vida se acortaría? Bueno, ciertamente en principio no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, pero también una vida que no sirve a Dios es una vida sin propósito, se convierte en una vida vacía. Por lo tanto, no tiene la pena o no viene al caso que se alargue la vida. Y entendemos el cuidado de esto.
Nos podríamos preguntar por qué hay gente en el mundo que vive muchos años. Bueno, algo está cumpliendo. No todos los mandamientos, pero en algo sí está cumpliendo. Recuerde, nuestro Dios da el justo pago a cada uno en esta vida y también más adelante en su juicio. Hasta aquí concluimos con nuestra quinta lectura. Continuaremos más adelante si Dios lo permite. Pasa a vosotros.